en nuestros labios, Padre Celestial, para que todo, Padre bendito, lo que hagamos y lo que hablemos sea para edificar, para consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra venga a exhortarnos, papito lindo. Aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir, Señor, esa exhortación, pero por favor, papito lindo, te lo suplicamos, no permita, Señor, que salgamos de este lugar igual, Señor, sino que antes bien podamos, Señor, recibir, papito lindo, la semilla incorruptible, Padre, de tu palabra en nuestras vidas, la misma que viene a cambiarnos, a transformarnos. Confesamos, Señor, que los corazones de tus hijos, Padre Celestial, son tierra sana, tierra buena, tierra fértil, y que la misma, Señor, llevará mucho fruto, papito lindo, para que tú y tu nombre, Señor, sean glorificados. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar. Pues como ustedes saben, ¿verdad? Los que estamos en el proceso de la escuela de doctrina, pues tenemos un tema ahí rezagado y lo vamos a terminar el día de hoy. Y ya saben que el domingo nos toca examen, ¿verdad? Básicamente son 5 temas, mis amados hermanos, que todos están relacionados a la iglesia. Decimos amén. Y hoy vamos a hablar, con la ayuda del Señor, de la iglesia, escuchen bien, que no será arrebatada. Amén. Y es algo que ustedes y yo tenemos que tener claro, de que porque no vaya a ser arrebatada, no es iglesia. Porque acuérdense de que el primer tema que dimos de esta segunda etapa, ¿verdad?, fue la iglesia, pueblo de Dios. Amén. Y ahí explicábamos, mis amados hermanos, de que aunque la iglesia pues es pueblo de Dios, es figura del pueblo, ¿verdad?, que salió de Egipto. Amén. Pero ya en el proceso querían regresarse a Egipto. Entendiéndolo en nuestro tiempo, es como que un cristiano, ¿verdad?, que una persona que le abrió su corazón al Señor, salió del mundo, dejó de ser, según la Biblia, pecador, pero entiendas, el pecador que nunca le abrió su corazón al Señor, le abrió su corazón, pero todavía anhela practicar las cosas del mundo. Miren, yo me he quedado sorprendido, no sé si ustedes habrán escuchado testimonios, pero de artistas, mis amados hermanos, famosos, que muchos de ellos han actuado en telenovelas, pero también han actuado en películas que llevan el título de cristiana. Y al escuchar los testimonios de algunos de ellos, dicen que ellos han conocido al Señor, pero el mismo trabajo, los mismos contratos que ellos tienen, no los dejan apartarse de ese mundo por completo, y muchos de ellos lamentablemente vuelven a caer. O sea, le abrieron su corazón al Señor, conocen lo que la Biblia dice, alguien les predicó, leen la Biblia, saben mucho de ella, pero los contratos, que es de lo que la mayoría se agarra, o lo que el enemigo utiliza, ¿verdad?, les impide poder servirle al Señor, aunque ellos lo desean. Ok, entonces les pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque esta es gente que ya le abrió su corazón al Señor y salió del mundo, amén, pero sigue anhelando, o de vez en cuando sigue practicando las mismas cosas que se hacían en el mundo. Yo les he comentado, ahora que ya siendo yo cristiano, gracias a Dios, esto no me pasó siendo pastor, pero yo ya servía en la alabanza, y yo seguía escuchando música mundana, yo seguía escuchando música secular, amén, y ya servía yo en la iglesia. Todas y cada una de estas cosas, mis amados hermanos, a nuestro parecer, ustedes y yo podemos pensar, pero ¿qué de malo tiene? Dijo alguien por ahí, va, que yo escuche música secular. Ustedes y yo podemos pensar, pero no tiene nada de malo. Pero acuérdense, mis amados hermanos, que la Biblia dice claramente de que si ustedes y yo pues le pertenecemos a Cristo, dice, no podemos, así lo dice, agarrar los miembros de Cristo y hacerlos uno con una ramera. ¿Y por qué? Yo no sé cómo sea el caso de ustedes, pero una de las áreas, mis amados hermanos, dentro de las congregaciones, lamentablemente, más conflictivas es el área de la alabanza. ¿Por qué creen ustedes que el área de la alabanza es muy conflictiva?
Porque la gente, mis amados hermanos, quiere venir a adorar a Dios, pero quiere seguir haciendo lo mismo que hacía en el mundo. Y les digo, si ya le abrieron su corazón al Señor, pues gloria a Dios. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? De que aunque se es iglesia, se corre el riesgo de no ser arrebatado. ¿Cuál es el riesgo? Se corre el riesgo de que aunque se es iglesia, alguien podrá ser arrebatado, pero cuando ya sea el proceso de las bodas del Cordero, lo saquen. ¿Por qué? Porque no dio una talla. Amén. El Evangelio, mis amados hermanos, no es para que ustedes y yo nos la llevemos de santulones, ¿verdad? O de santos, o de que no pecamos, que no fallamos, porque si así fuera, mis amados hermanos, el único que dio esa talla fue Cristo. Amén. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa palabra salvación conlleva muchas cosas. Una, es la única que les voy a mencionar, es de que el Evangelio tiene el poder, cuando lo tomamos en serio, ¿verdad?, de cambiarnos la vida. Y algo de eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, una cosa es, mis amados hermanos, en el arrebatamiento, otra cosa es la segunda venida, pero otra cosa es la iglesia, que ya por eso les estoy dando una breve introducción, ¿verdad? Que aunque le abrió su corazón al Señor, pero seguía viviendo como cualquier persona vive en el mundo. Ustedes y yo, si le hemos abierto nuestro corazón al Señor, los bendigo por tomarse el tiempo de congregarse, pero se tiene que ver, mis amados hermanos, un cambio en nuestras vidas, porque ese es el poder del Evangelio, que tiene el poder para cambiarme. Amén. Pero imagínense, estoy en Cristo y sigo viviendo igual o sigo viviendo peor. Entonces, ¿qué significa eso? De que el Evangelio no lo estoy tomando como debería de tomarlo, en serio. Y por eso es que el mundo, mis amados hermanos, está lleno de religiones, porque la gente tiene la idea que la religión le puede cambiar la vida, y eso es mentira, mi amado hermano. Ninguna religión tiene el poder en sí misma para cambiarnos la vida. El único que tiene poder para cambiarnos la vida se llama Cristo. Amén. ¿Cuándo lo tomo en serio? ¿Cuándo lo respeto por lo que Él es? Amén. Pero bueno, empecemos. Entonces dice en la Biblia acá, vean, yo les voy a hablar de dos palabras. Una es esta, dormir, y la otra es despertar. Dice: yo dormía, Cantares capítulo 5 versículo 2. Ese es el libro de Cantares, pero las versiones están en inglés, entonces yo nada más lo copio y lo pego, pero ahí dice son 2:2, es Cantares. Cantares 5:2 es: yo dormía. Escuchen, aquí está hablando la novia. Amén. Algo que ustedes tienen que entender, mis amados hermanos, de que cuando en la Biblia aparece alguna mujer, gracias, esa mujer, mis amados hermanos, es figura de la iglesia. Amén. Entonces aquí está hablando una mujer a la cual se le conoce en el Cantar de los Cantares como la amada. Amén. La iglesia. ¿Y qué es lo que ella dice? Yo estaba bien dormida. Amén. Y luego dice, como para que no la regañe por estar dormida: pero mi corazón velaba. Como quien dice, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pedí a alguien que me trajera el pan, no trajo el pan, pero vino temprano. ¿Y eso qué tiene que ver? Si lo importante que era, las dos cosas, ¿verdad? Que trajera el pan y que viniera, amén. Pero si solo vino y no trajo el pan, las cosas a medias. Entonces aquí dice: yo dormía, pero estaba velando. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha tocado velar. Entiéndase qué es velar, ¿verdad? De que en toda la noche, pues no se duerme. Pero, ¿así les ha tocado? ¿Y cómo han velado? Yo bien dormido, pastor. No, se entiende que si es velar, es de que durante la noche no voy a dormir. Por eso dice velar. Entonces, ¿cómo dice ella? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Estaba dormida. Amén. Luego dice:
En medio de su sueño, ¿verdad? Dice, una voz, mi amado toca la puerta. Entonces, tal vez estaba dormida, pero allá a lo lejos, ¿verdad? Escuchó un ruido. Pero ese ruido, ¿cuál fue? La voz del amado. Y luego el amado empezó a tocar la puerta y le dice, ábreme. Esto fue lo que hablamos en el tema anterior. Hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada del rocío y mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Ok, aquí vamos a desarrollar y el tema solamente en 2 palabras, le dije que lo vamos a centrar. Entonces aquí vamos a ver las características de una iglesia que le dice al Señor, yo dormía. Amén. Entonces era amada, porque ustedes se dan cuenta cómo el Señor la describe. Le dice, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Entonces era, mis amados hermanos, digo era porque estaba dormida. O sea, era una iglesia que si ustedes y yo le queremos buscar frutos, los tenía. Si le queremos buscar dones, los tenía. Si le queremos buscar servicio, los tenía. Pero ¿cuál fue el pequeño detalle en donde falló? De que a la hora de que tenían que actuar, porque el amado ahí, yo creo que lo vimos la semana pasada, llegó para llevársela. No llegó a despertarla, no llegó a molestarla, llegó para llevársela. Pero cuando ella reacciona, y lo dice la Biblia, el amado ya se había ido. Amén. Entonces les digo, esto es algo que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos tener servicio, podemos tener dones, podemos tener el fruto del Espíritu Santo, podemos tener talentos, pero si a la hora, mis amados hermanos, de corresponderle al amado no podemos, esa iglesia está dormida. ¿Y cuál es el riesgo de que como iglesia estemos dormidos? De que vamos a escuchar al amado porque esa iglesia lo escuchó, pero como estaba dormida, luego ella dice de que se estremeció cuando vio que su amado, miren cómo es el Señor, mis amados hermanos, intentó abrir la puerta. Pero la Biblia, miren esto, pongámonos a pensar esto. Si dice que él intentó abrir la puerta, cuando ella vio que el amado estaba intentando abrir la puerta, se estremeció, dice la Biblia, y salió a abrirla. Entonces, esa puerta era fácil de abrir. Pues la Biblia muestra que no, porque el amado intentó abrirla. Y hasta que ella sintió algo ahí en su corazón, se levantó y abrió. Entonces, el amado, mis amados hermanos, por lo que vemos ahí, no abrió la puerta. La que abrió la puerta fue ella, pero cuando ella la abre, dice la Biblia, y lo vamos a ver, ya el amado ya se había ido. Entonces muchas veces, mi amado hermano, esto es lo que nos pasa, de que el Señor, lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Él está tocando a la puerta, y el que abre, no dice que Él abre la puerta, y el que abre la puerta dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, ¿cuál es el problema, mis amados hermanos, con lamentablemente la iglesia? Es lo que estamos hablando, que no se va a ir arrebatada, de que todos nosotros tenemos una etapa de la visitación del Señor, pero, por ejemplo, la Biblia dice de que había un matrimonio que se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Y el de las bodas mandó a llamar, dice, a los invitados, a los convidados a las bodas, le dijo, vengan porque la boda ya está preparada. Y los invitados le empiezan a decir, mira, yo no puedo ir porque uno le dice, me acabo de casar. Ese es hasta cierto punto el más entendible. Está bien, se acaba de casar. Pero los otros le dicen, mira, no puedo ir porque acabo de comprar unas yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. El otro le dice, mira, no puedo ir porque acabo de comprar unos terrenos y tengo que ir a verlos. Yo no sé cómo les pasa a ustedes, mis amados hermanos, cuando les llega una invitación para la boda. El día que la pastora y yo nos casamos,
Yo les digo, y ahí está el Señor y mi mamá que puede dar testimonio, a ni una sola persona invité yo, a nadie invité yo. Para mí lo importante era que la pastora llegara y que el mundo siguiera girando. Bendito Dios, llegó. No invité a nadie. Los de mi familia, ellos sabían que tenían que estar, no necesitaban invitación, si era yo el que me casaba. El asunto es de que viene mi mamá y me dice, mira hijo, me invitemos a alguien. Yo no le dije. Según yo, no los habían invitado. Y cuando yo me doy cuenta, ahí estaba. ¿Quién los invitó? Mi mamá. Ok, ya a la hora que sirvieron la comida, da la casualidad que las mesas se llenaron y la única mesa en donde había espacio para que la pastora y yo comiéramos era con ellos. Entonces nos fuimos a sentar a la misma mesa con ellos. Y dice el hermano, sí, mira que estábamos preparando para la boda y para venir. Cállate, le dice la esposa, si ni venir querías, le dice. Ahí delante de nosotros. Entonces, ¿por qué les digo esto? Él ni llegar quería, yo ni quería que lo invitaran. Pero la cosa que se dio y ahí estuvieron. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces nos pasa cosas así, que nos invitan a la actividad. Yo no tengo ganas de ir. ¿Les ha pasado? ¿Y van o no van? Vamos, pero sin ganas, si es que vamos, porque si no teníamos ganas de ir y resultamos yendo, vamos sin ganas. ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque es más o menos lo mismo, mi amado hermano. El Señor nos está llamando a una nueva dimensión, ya sea en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en mi vida espiritual, que eso es muy diferente a si estoy casado, a mi relación. Una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es mi relación con mi esposa. Amén. Entonces muchas veces el gran problema es de que tenemos todo, servicio, nos congregamos, todo, una excelente oveja, un excelente ministro, pero cuando el Señor me llama, le dice la amada, si yo ya me quité la ropa, le dice, tengo que volver a vestirme, ya me lavé los pies, me los tengo que ensuciar. O sea, miren todo lo que le dice, y el que estaba llamando a la puerta, con mucho respeto, no era el vecino. Mire, en una oportunidad estábamos hablando con un hermano. Él no se estaba ministrando, pero ya quería entrar a la administración. Y lo llaman por teléfono en ese momento solo estábamos platicando. Y agarra el teléfono y me dice, es mi esposa, me dice. Contéstele, le digo, si es su esposa. No, pero contéstele, le digo, porque es su esposa. Yo les aseguro que si hubiera sido cualquier otra persona, probablemente, pastor, permíteme un momento, pero como era la esposa. Ok, esos son ejemplos quizá extremos, pero cuando lo entendemos espiritualmente, muchas veces hacemos lo mismo con el Señor. Pues un ejemplo, es martes, fue el jueves. Pero ¿acaso no, mi amado hermano, tú y yo, al menos yo así lo siento, como una invitación que me está haciendo el Señor para poder buscarlo? Amén. Entonces muchas veces, mi amado hermano, lo que se nos manifiesta en lo físico es porque en lo espiritual andamos igual. Y aquí viene, miren, pues yo les voy a dar, espero me dé tiempo, 6, aquí solo tengo 3, aquí tengo los otros 3. 6 significados de esta palabra que dice acá, yo dormía. ¿Tendrán aquí en Costa Rica alguna otra forma de decirle a alguien que está dormido, pero sin decir que está dormido? Allá en Guatemala usan un dicho, está bien cuajado. Y uno entiende que la persona está dormida. ¿No tienen aquí una palabra así? Privado. Está privado. Ok. Entonces miren, aquí algo tiene que pasar con nosotros esta noche, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo podemos pensar que estamos bien, pero quizá a la luz de la palabra, bien, pero bien dormidos. Vean, el primer significado que da la concordancia de la palabra esa donde dice yo dormía, significa lánguido. Amén. Y ahora vean esto. Ahora, ¿qué significa esa palabra lánguido? Dice,
cuando ya no tiene fuerza para enfrentar una adversidad. ¿Les ha pasado de que a veces la situación, mi amado hermano, lo dice la Biblia? Y con mucho respeto, mis amadas hermanas, pero la Biblia así lo dice, ¿y qué puedo hacer yo? Cualquier cosa se agarran con Salomón, y cuando lleguen allá al reino de los cielos le reclaman que por qué dijo eso. Porque Salomón dijo en un proverbio, mi amado hermano, que llega un punto en que la mujer es, dicen acá, tan intensa que parece una gotera constante. Constante. Ok. Dice acá, leo una vez más. Yo dormía, ella estaba ahí lánguida, ¿verdad? Y dice acá, esto de lánguido es cuando, vamos a decirlo así, cuando una persona ya no tiene la fuerza para enfrentar una adversidad. Entonces muchas veces, mi amado hermano, esa gotera constante, ese problema constante lo lleva a uno a que, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Ya no quiero ni verte, ni en foto. ¿Sabes qué? Lo mejor es cada uno por su camino. Ok, ¿cómo está esa persona? Lánguida, espiritualmente hablando. Despierto físicamente, pero espiritualmente hablando está dormido. ¿Por qué? Porque ya no tiene fuerzas, ya no tiene ánimo, ya no tiene deseo de hacerle frente a la adversidad. Amén. ¿Cuál es el gran conflicto con todo esto, mi amado hermano? De que esta es la iglesia que no se va a arrebatar. ¿Por qué? Porque está lánguida. Porque está la adversidad, y mis amados hermanos, desde el momento que ustedes y yo decidimos abrir nuestro corazón al Señor Jesús, la adversidad, yo no sé si sea el caso de alguno de ustedes, pero yo he conocido gente, les he contado en su momento de un pastor panameño, que dice que toda su familia era de la religión tradicional, ¿verdad? Pero cuando él le abrió su corazón al Señor y su familia se enteró, dice que cuando él regresó a su casa le sacaron todas las cosas, porque protestantes, aleluyas, panderetas no iban a ver en su casa, lo echaron. Ok, entonces dice acá, mis amados hermanos, vean esto, otro, la palabra lánguido es una persona de que simple y sencillamente ya no tiene fuerzas para hacerle frente a la adversidad. Ahora, según el conocimiento que ustedes tienen, ¿qué dice la Biblia en relación a las fuerzas? Que el gozo del Señor, ¿qué dice? Es mi fortaleza. Pero esa fortaleza la habla en dos líneas. La fortaleza, la fuerza que ustedes y yo podamos tener físicamente, pero también habla acerca de una fortaleza, de unas paredes muy altas que me sitian para que mis enemigos no puedan entrar. Entonces, cuando una persona, mis amados hermanos, ya no tiene ganas de hacerle frente a la adversidad, es porque perdió algo. ¿Qué perdió? Muy bien, las fuerzas. Y antes de perder la fuerza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando se pierde la fuerza, cuando no se tiene el deseo de hacerle frente a la adversidad, se perdió algo: el gozo. Miren, tenemos, mis amados hermanos, yo le decía a mi esposa, no sé si empezando el mes o el mes pasado, de que tenemos, yo siento la necesidad de hacer una reunión de matrimonios, mis amados hermanos, porque, miren, esto se los he contado en alguna oportunidad, pero algunos tal vez no lo han escuchado. Entonces es un chiste. Si me lo entienden, se ríen; si no lo entienden, pues no se van a reír. Le preguntan a una mujer, le dicen: dígame un nombre de algún hombre. Nombre de hombre. Pedro. Le preguntan a una mujer, vos, le dicen: ¿te volverías a casar con el Pedro? Bien, que se joda. ¿No entendieron? No se iba a casar con él por amor,
sino para seguirlo jodiendo. ¿Ustedes creen, mis amadas hermanas y hermanos, que Dios dejó para eso el matrimonio? Para estarnos haciendo la vida de cuadrito. Si la Biblia muestra, mi amado hermano, que el matrimonio tiene que ser un deleite. Pero ¿por qué es que dentro del matrimonio se acaba el deleite? Ok, muchas cosas, dice, pero según lo que estamos viendo en el tema. Porque esas muchas cosas hacen que uno o los dos, espiritualmente hablando, estén dormidos. ¿Y cuál es el conflicto? Ahí lo vamos a ver más en el segundo punto, creo que viene. Que cuando alguien, espiritualmente hablando, está dormido, es muy similar a que está muerto. Y a un muerto, mis amados hermanos, físicamente, es muy difícil volver a resucitarlo. Y un muerto espiritual es muy difícil volver a resucitarlo. ¿Por qué? Porque el matrimonio, mis amados hermanos, es de dos. Y si uno está fallando, ¿qué tiene que hacer el otro? Compensar. Que las falencias, que las carencias que yo tengo, el otro las tiene que compensar para que ese matrimonio continúe caminando. Lo más fácil el día de hoy, mis hermanos, ¿qué es? Dejémonos. ¿Se imaginan si así fuera Dios con nosotros? ¿Hace cuánto nos hubiera dejado? Yo creo que ni se mete con nosotros. Yo creo que a hacer la oración de fe íbamos y si algo pasa para que no la hagamos. Pero como Dios no es como nosotros, porque Dios sí nos ama, nos tolera, nos aguanta, nos soporta, aunque estemos dormidos. Porque ¿qué fue lo que llegó a hacer Él? La amada, ya lo leímos, estaba dormida. Pero cuando Él toca la puerta, cuando Él mete la mano, no se fue arrebatada, pero la despertó. Después le pasó todo lo que le pasó, pero no la dejó dormida, no la dejó morir. Pues en la actualidad, mis amados hermanos, les digo, nosotros como esposos y como pastores, pues hablamos, mis amados hermanos, de muchas cosas. Y una de las cosas que les digo, yo no sé, no es porque yo me la crea espiritual, pero sinceramente no lo entiendo, que alguien me explique. O sea, ¿por qué? Si nos amamos, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tantos mates, dicen allá en Guatemala? Si no se supone que nos amamos, ¿no? ¿Y qué es lo que la Biblia dice del amor? Que el perfecto amor echa fuera todo temor, y que el amor de Dios en nuestros corazones cubre todas las faltas. No dice alguna, dice todas. Amén. Entonces, ¿cuál es en sí el verdadero problema? De que muchas veces, mis amados hermanos, esa pareja de matrimonio están dormidos. Y por eso es que llega un momento, como lo dice acá, ya no tiene fuerza para enfrentar la adversidad. Lo más fácil es, dejémonos. Podrá ser lo más fácil, pero, y espiritualmente hablando, ¿qué cuentas le voy a dar al Señor? Es que Señor, tú sabes que yo soy de familia, mi apellido es Bolaños. No, mis hermanos, aquí no entra apellido de nada, mis hermanos. Aquí o nos amamos, o si nos dejamos de amar es porque estamos dormidos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nos despierte. Y yo no sé por qué me estoy centrando en el matrimonio, pero el problema es de que si no me despierto, me quedo. Yo no sé en realidad qué tanto ustedes creen de verdad en su corazón en relación a la doctrina del arrebatamiento, de que Cristo va a venir en cualquier momento por nosotros. O sea, no sé qué tanto lo crean, mis amados hermanos, pero si lo creen, tenemos que estar preparados.
Y escuchen nada más, les digo una de las cosas que estorba, que va a estorbar el arrebatamiento de los matrimonios, es no estar en paz con su cónyuge. Porque la Biblia dice, el apóstol Pedro dice, de que cuando tú y yo, dentro del matrimonio, nos tratamos mal, eso estorba nuestras oraciones, dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿cómo puedo yo venir, Dios mío, te amo, te bendigo, pero a esa mi esposa no la quiero ver por hoy? Entonces lo dice la Biblia, eso estorba la oración. Entonces, si tú y yo, mi amado hermano, dentro de nuestro matrimonio tenemos conflictos, ni nuestra oración es válida. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo decir yo que amo al Señor que no lo veo? Si a la persona que duerme a mi lado todas las noches, ya no quiero verla. Hay conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es el conflicto? La iglesia está dormida. Sigo. Miren este otro, pues. El otro significado de lánguido es entristecido. Miren que no dice triste, dice entristecido. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? Entristecido. ¿Cómo? Ajá. Pero ¿por qué está entristecido? Miren la palabra, entristecido. ¿Cómo están ustedes esta noche? Pues, medio triste, me asombramos. Para que alguien llegue a estar entristecido, alguien tuvo que entristecer. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de que esa iglesia, miren qué tremendo, estaba dormida, dice que estaba triste, estaba entristecida. Por eso no quería levantarse. Entonces, mi amado hermano, la tristeza a ti y a mí no nos puede afectar. Porque vean cómo estaba esa iglesia. No llegó el esposo a tocar la puerta, no llegó la esposa a tocar la puerta. Llegó el mismo Cristo y ni a él le pudo abrir. Y si llega el pastor a tocar la puerta, y si llega el esposo, menos. Entonces muchas veces actuamos, mis amados hermanos, como esta mujer en la cama todo el día, encerrados todo el día. ¿Por qué? ¿Cuál es en realidad la situación? No es el problema, porque yo no veo que esa mujer haya tenido problemas con el esposo. Si el esposo la está, hermana mía, amada mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, no le está reclamando. Él le está tocando la puerta y le está expresando el amor. ¿Pero qué hizo ella? No, aquí yo estoy bien entristecida, váyase. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos que dejarnos de cosas. Si tú tienes algo en el alma que te está estorbando, acláralo, sácalo, pero levántate. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Si me voy dando a entender. El riesgo no es los que estamos casados, que me deje mi esposo, que me deje mi esposa. No, ese no es el riesgo. ¿Cuál es el verdadero riesgo acá? No ser arrebatado. No sé qué tanto, con todo lo que las noticias que se oyen en el mundo, mis amados hermanos, ¿qué tanto les afectan a ustedes esas noticias? De por lo menos decir, ay, pobrecitos allá, miren lo que están pasando. Ni coco le ponen, ni atención le ponen. Pues bueno, no sé exactamente cómo le dan, pero imagínense, lo que está pasando en el mundo ahorita, comparado con lo que va a pasar en la tribulación y en la gran tribulación, no es nada. Ahorita ustedes y yo tenemos libertad de ir, venir, tenemos nuestra Biblia. Hay países, mis amados hermanos, en donde si los encuentran leyendo una Biblia, los encierran. Y así más o menos va a ser en el periodo de tribulación y gran tribulación. La gente por su fe va a ser perseguida. Entonces todo eso se puede evitar. ¿Cómo? Reconociendo que si yo tengo algo en mi alma, tengo que esforzarme por sacarlo. Mire, ayer creo que estaba escuchando
a personas que saben mucho de la conducta del ser humano, psicólogos, amén. Y ellos decían de que cuando un padre le grita a un niño, a pesar de que no quiere gritarle, lo que está manifestando es el niño que está en él, que fue herido y que hasta la fecha no ha sanado. Entonces yo me dije, santo Dios, porque yo no sé si les habrá pasado que uno le grita a alguien, pero uno no quería gritarle, pero cuando siente ya sale el grito. Entonces dicen ellos, y cuando vamos a la Biblia también lo muestra, mis amados hermanos. La Biblia habla acerca de traumas en la niñez, de que no pudimos tratarlos, no pudimos sacarlos, no pudimos sanar, y llegamos a ser adultos, pero todavía protegiendo al niño que fue herido. Y es por eso, mis amados hermanos, que hay mucha gente entristecida, que no le gusta vivir así, pero así es como van desarrollando su vida. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando hay que despertarlos, están dormidos. Yo no sé qué tanto, mis amados hermanos, ustedes hayan experimentado a lo que la Biblia le muestra, el primer amor. Acuérdense que la Biblia, el Señor le dice a una de las iglesias, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, no sé qué tanto, si ya lo habrán experimentado, no lo habrán experimentado, lo están experimentando, pero les digo, cuando yo experimenté mi primer amor, yo ya no tenía casa, yo vivía en la iglesia. A tal punto que les he contado, un día mi mamá, al ver que yo no pasaba tiempo en la casa, me dice, ¿sabes qué? Voy a hablar con el pastor y que te lleve tu cama a la iglesia. ¿Para qué? Dijo él. Al poquito tiempo mandó a llamar al pastor y me compró una cama y me fui a vivir a la iglesia. Teniendo casa, me fui a vivir a la iglesia. ¿Acaso no eso es lo que uno hace cuando se enamoró del esposo o de la esposa? Deja a padre y a madre y se va a vivir con el tormento. ¿Sí o no? Pues lo mismo tiene que ser, mis amados hermanos, cuando uno se enamora del Señor. Uno puede estar ocupadísimo, pero yo tengo una reunión con el Señor. No hay ninguna cosa más importante que mi relación con el Señor, que mi vida espiritual. Y les digo, cuando uno llega a ese punto, no hay cabida para la tristeza. El siguiente punto es desanimarse. No hay cabida para el desánimo. ¿Saben qué es lo tremendo de esta palabra desánimo? Que cuando vemos uno de los significados es como que a alguien le quitaran el alma. Y ustedes y yo lo hemos visto, que cuando literalmente el alma se le sale a una persona, es porque está muerto. Se murió. Y aquí la Biblia muestra que cuando la iglesia estaba dormida, lánguida, estaba desanimada, no tenía ánimo para hacer absolutamente nada. Ok, sigo. Entonces dice acá, alguien, la palabra lánguido, sigo con los significados, alguien que tiene poca energía, vean esto, qué tremendo, poco valor o poco espíritu. Yo no sé cómo les está pasando con estos calores, pero estaba viendo hoy que en algunos lugares está a 39 grados. Imagínense, el calor. Y yo desanimado. Y yo sin energía. ¿A qué le voy a echar la culpa? Le voy a echar la culpa al calor, le voy a echar la culpa a la esposa, le voy a echar la culpa al esposo, le voy a echar la culpa al pastor, le voy a echar la culpa a la pastora. Todos tienen la culpa. ¿Será cierto? ¿O será que simple y sencillamente ya a aquello en lo que yo me deleitaba, le quité el ánimo? Ya no hay deleite, ya no hay placer. Ya, ¿para qué? Y por último de esta primera palabra es perder, vean esto, perder el vigor o el espíritu. Aquí me acuerdo de Moisés. La Biblia dice que Moisés era una persona, mis amados hermanos, de 120 años.
¿Alguien está cerca de los 120? Aquí pura juventud, ¿ah? Pero dice la Biblia que cuando él iba a morir, el vigor en sus huesos y en sus ojos nunca se apagó. ¿De dónde recibía Moisés esa fuerza? De estar en la presencia del Señor. Porque la Biblia dice que él subía al monte y cuando bajaba él no se daba cuenta que el rostro le brillaba. Entonces ya la gente lo estaba tomando como un Dios. Por eso fue que cuando Moisés murió, hubo una pelea, en los aires por el cuerpo de Moisés. Satanás quería reclamar el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque al ver la gloria que aquel cuerpo es, de dónde viene nuestro vigor y de dónde viene el tener un espíritu alentado, de la presencia del Señor. Pero aquí dice que lánguido es perder. Perdió el vigor. Ok, pero antes de perder el vigor, ¿qué perdió? Si el vigor de Moisés venía de la presencia del Señor, la iglesia, ¿por qué pierde el vigor? Porque a veces tenemos tiempo para todo, menos para la presencia. Miren que no estoy diciendo para congregarnos, sino para buscar la presencia del Señor. A mí me pasaba algo anoche, no podía dormir, entonces me levanté y me puse a orar. Después me puse a leer la Biblia, ya recibí esa administración y me fui a dormir. Calidad. Tanto que pasé con sueño todo el día. Amén. Entonces, ¿de dónde viene el vigor, mis amados hermanos? De la presencia del Señor. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Pero vean esto, pues. A mí ya casi se me fue el tiempo. Número 2, dice que la palabra, que cuando ella estaba dormida, significa dormir. Figurativamente, morir. Pero el otro significado, que estaba separado, pero yo lo uní acá, dice que es dormir el sueño de los muertos. ¿Y cuál es el dormir el sueño de los muertos? Pues cuando una persona literalmente se muere su cuerpo, ¿verdad? Si dice la Biblia que si murió en Cristo, o sea, murió siendo una persona piadosa, temerosa, apartada de mal con Cristo en el corazón, dice que no duerme, que no muere, sino duerme. Amén. Vean esto, miren qué dice acá. Yo les aconsejo que lean ahí el contexto de Mateo capítulo 26, porque yo por espacio solo coloqué algunas partes, los versículos no están completos. Amén. Pero ustedes lean ahí si quieren saber todo el contexto. Mateo capítulo 26, que versículo 38. Entonces, miren, escuchen lo que dice Jesús. Jesús les dijo: mi alma, miren una vez más, está muy triste. ¿Cómo estaba Jesús? Triste. Pero no vemos a un Jesús entristecido, sin ánimo de nada, sino vean qué es lo que dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, lánguido. Velad conmigo y orad. ¿Qué dice la amada? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Pero ven ustedes a Jesús que Él diga, vamos a velar bien dormidos, pero con el corazón despierto. ¿Han escuchado ustedes alguna vez aquella frase que dice: mira, yo no puedo estar contigo, pero mi corazón, ahí va a estar mi corazón contigo? Ay. No sé si vieron una película, la película se llamaba Reto de Valiente, en donde hay una niña que le dice al papá: papi, le dice, baila conmigo esta canción. Y el papá le dice: no, le dice, yo bailo contigo en mi corazón. La niña se puso a bailar solita, el papá solo la estaba viendo y no bailó. Tiempo después la niña muere y lo que más le dolía al papá era que no bailó con su hijo. Entonces, yo te amo, pero con el corazón, de palabra no, de hecho tampoco. No. ¿Cómo así? O todo o nada.
Amén. Pero miren qué es lo que dice aquí el Señor Jesús. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les está hablando a sus discípulos. Le dice, velad conmigo y oren. Sigue diciendo, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice la Biblia que Jesús hizo eso 3 veces. Se fue y le dijo, bueno, yo me voy a ir a orar, ustedes se quedan orando. Se fue y regresó, los encontró dormidos. Les vuelve a decir lo mismo, se va y regresa. Y dice aquí que cuando él regresó, vino otra vez. ¿Y cómo los halló? Durmiendo. Aquí ya Jesús estaba en un proceso en el que ya prácticamente él ya se estaba preparando para morir. Pero ustedes y yo sabemos que el que iba a morir era él. Pero ¿quiénes eran los que se dormían? Jesús era el que iba a morir, él era el que estaba triste hasta la muerte, pero él estaba orando y velando. Y los discípulos que iban a continuar, ellos estaban durmiendo por Jesús. Ellos bien dormidos, mis amados hermanos. La Biblia nos muestra, por eso les decía que lean el contexto, de que ahí en el contexto de que en ese momento, o sea, fue tal la atmósfera espiritual que había ahí, que estaba muy pesada la atmósfera espiritual, y eso les afectó a los discípulos que ni podían permanecer despiertos, menos orar. Entonces, si algo, mi amado hermano, tú y yo no podemos descuidar, es la oración. Tú y yo no podemos descuidar la oración. Es por eso, mis amados hermanos, que hemos decidido, aunque sea un momento, pero que los días martes haya un momento de oración. Bien, cuando sea el momento de oración, pónganse a orar, mis amados hermanos. Busquen la presencia del Señor, porque la Biblia dice que el no orar es pecado. Entonces podemos tal vez estarnos absteniendo de la contaminación y el pecado en el mundo. Pero no tengo ganas de orar. ¿Qué es pecado? Oremos, mis amados hermanos, saquemos un momento. Yo, por ejemplo, digo, cuando me pongo a trabajar, yo estoy trabajando y estoy orando. Me canso de orar, pongo alabanzas. Me canso de alabanzas, pongo una prédica. De ahí me acuerdo que vuelvo y ahí me paso a trabajar. De vez en cuando mi partido también, para ver cómo van. Pero la mayoría de veces eso es lo que paso haciendo. Amén. Pero también, miren cómo en la vida, de cuando espiritualmente hablando, pues uno está vivo, digamos, no está dormido. Yo no tengo por qué venir a mentirles a ustedes, pero es lo que yo hago. Mi esposa se da cuenta, si ella vive conmigo, mis hijos igual. Estoy trabajando, estoy orando, estoy pensando, estoy meditando también que voy a predicar, alguna cita que escuché, está la Biblia en audio, me canso de algo, pongo la Biblia ahí y estoy escuchando la Biblia. Y anoche yo le pedí al Señor, perdón al Señor por no orar. Y es lo que paso haciendo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que estar más cerca del Señor. O sea, si tú haces las cosas, gloria a Dios, pero de Cristo siempre vamos a necesitar más. ¿Saben cuál es el problema? Hoy creo que hablábamos con mi esposa, de que muchas veces nuestros problemas como cristianos, mis amados hermanos, y es algo de lo que le pasó a esta iglesia, es que nos acomodamos. Es de que pensamos, mis amados hermanos, que con lo que estamos haciendo, que en la forma en la que estamos viviendo, estamos bien. ¿Por qué yo me voy a desacomodar? ¿Por qué voy a hacer algo más? Porque ese es el problema. Miren, hasta la gente que tiene empresas dice de que por qué muchos negocios no prosperan, porque la gente, mis amados hermanos, no tiene una visión clara, se cansa y empieza otra cosa. Otra vez toda la vida, volver a empezar. ¿Cuándo va a establecer algo?
en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Dicen la gente que tiene empresas, de que el ser humano no tiene el tiempo ni la paciencia para hacer crecer un negocio 3 años, pero tienen el tiempo y la paciencia para trabajarle a alguien toda la vida. Vamos a avanzar al siguiente. Número 3. Entonces, ¿cómo estaba la amada? Ella no estaba solamente durmiendo, según el significado, estaba envejeciendo también, había dejado de orar, ya no estaba, eran cuentos que estaba velando. Dice acá, envejecer está asociado a la decadencia, miren esto, y a la cercanía a la muerte. La Biblia dice, hay un salmo en la Biblia, mis amados, y esto es lo que, por eso es que ustedes y yo necesitamos estar bien despiertos espiritualmente hablando, porque la Biblia dice que la muerte también pastorea, y la muerte los pastoreará, dice, hay un salmo. Ok, cuando la Biblia habla acerca de eso, dice acá, la palabra envejecer significa cercanía a la muerte. La Biblia muestra que cuando Jesús estaba a punto de morir, ahí lo dice esta versión, estaba triste, pero otra muestra que estaba angustiado. Recuérdense que en su momento lo predicamos, era tal la angustia, epametahidrosis, algo así creo que se llama eso, de que a él empezaron a salir gotas, ya no de sudor, sino de sangre, porque así estaba él en ese proceso, cercanía a la muerte. Entonces ustedes y yo podemos estar y sentirnos el día de hoy bien vivos en la vida bios, que es esta, pero y la vida soy, que es la vida espiritual. Cuando tú y yo por algo, mi amado hermano, volviendo al primer punto, ya no tenemos ganas de continuar, hay muchas cosas que nos detienen o cosas similares, en ese momento, ¿sabes qué está pasando? Que la que está cerca es la muerte. La muerte no creamos, mis amados hermanos, que eso, ay, pobrecito se murió. No, la muerte es una entidad espiritual que lamentablemente, aquí estamos hablando de la iglesia, muchos miembros de la iglesia la tienen más cerca que a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno ve sus actitudes, no son actitudes de una persona que quiera salir adelante, no son actitudes de una persona que diga, hoy sí me voy a levantar y esto que me estorbó nunca más me va a estorbar, sino son actitudes de gente que ya no quiere saber nada de nada. Y como se los he venido diciendo en estos últimos días, tiene uno problemas con la esposa, con el esposo y deja de congregarse. ¿Por qué? Porque no me voy a ir tomadito de la mano a la iglesia, no, mejor que se vaya solo, que se vaya sola. Las cosas no son así, mis amados hermanos. Cuando uno es maduro, entiende sus compromisos, dejen de ir a trabajar porque se pelearon con el esposo, dejen de ir a trabajar porque se pelearon con la esposa. Díganle al jefe, mire jefe, hoy no puedo ir porque mi esposo o mi esposa está peleando conmigo. ¿Por qué no le dicen eso? ¿Alguien se anima a responderme? ¿Saben por qué? Porque lamentablemente la iglesia, de eso estamos hablando, tiene más compromiso, le tiene más temor a otro que es carne y sangre que a Dios. ¿Por qué? Porque como a Dios no lo ve. Porque Dios es misericordioso, sí, pero escrito está que también es fuego consumidor, escrito está que también tiene un límite. ¿Por qué cerró el arca? ¿Por qué dice la Biblia, buscadme ahora que puedo ser hallado? Porque la Biblia también dice que llegará el tiempo en el que lo van a buscar y no lo van a encontrar. Pero ya me adelanté. Y por último dice Hebreos 8:13, lo que decae y se envejece está a punto de desvanecerse. Mi esposa les hablaba algo en medio de la oración acerca de los matrimonios y les digo, mis amados hermanos, yo bendigo esta nación, me gusta esta nación,
pero nunca había conocido yo una nación con tanto índice de divorcio, mis amados hermanos. Le digo en Guatemala, y no es porque yo sea guatemalteco, pero si ustedes conocen a un guatemalteco, pregúntenle. Pero yo no conozco matrimonios allá en Guatemala que digan, estos son mis hijos, estos son los hijos de ella y estos son nuestros hijos. No. Allá la gente pasa las mismas pruebas que acá en Costa Rica, pero están juntos. Yo no recuerdo, tal vez conozca, pero no recuerdo en este momento personas que me digan, es que yo ya me casé como 4 veces, este es mi quinto, sexto. No, no hay. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el matrimonio es honroso. El matrimonio tengo que honrarlo. Y cuando pasa por mi cabeza esto que dice acá, Hebreos 8:13, lo que decae y se envejece está a punto de desvanecerse. Cuando pasa por mi cabeza, no, el matrimonio no tiene solución. ¿Saben qué es? Es que en realidad, espiritualmente hablando, ya él o ella han envejecido, está a punto de desvanecerse. Es que no se honra el matrimonio. Si el matrimonio es una institución que la constituyó el mismo Dios, no es un invento carnal ni terrenal. Dios mismo dijo, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. El tercer día dice la Biblia que vio Dios que era bueno 2 veces, pero cuando hizo el varón y dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. O sea, no es bueno, mi amado hermano, por donde tú lo quieras ver, no es bueno. Entonces, ¿por qué tanto pensamiento de separación, de divorcio, de desvanecerse? Porque como el diablo, que igual lo reprenda, sabe que no es bueno, es a donde quiere llevar a la iglesia. Acuérdense que eso no estamos hablando de gente común, estamos hablando de la iglesia. Pero ¿por qué tanto problema? Si me voy dando a entender, porque la iglesia está dormida. ¿Y cuál es el riesgo con esta iglesia? No se va a arrebatar. Miren esto, pues con esto voy a terminar. Ya no llegué al despertar, pero me quedo con esto porque ya se me fue el tiempo. 10 minutos. Yo dormía. Esa palabra dormir significa rancio. Entonces, ¿por qué estaba durmiendo la amada? Porque estaba rancia. ¿Y qué significa rancio? Miren, sabor u olor desagradable. Vean esto, alimento que ha perdido su sabor original, pérdida del primer amor. Miren, mis amados, esto es para todos los que tenemos más de alguna relación con alguien al que amamos. No me estoy refiriendo nada más al matrimonio. Porque hay personas a las que no son nuestro cónyuge, que también nos amamos y tenemos relación. Amén. Pero ¿qué les voy a decir esto? Ustedes y yo no podemos, dentro de una relación en donde hay amor, sí, pastor, pastora, o decirle a la persona, mira, yo te amo, pero ya no te soporto. ¿A qué le creen ustedes? ¿Al te amo o al ya no te soporto? Al te amo, pero cambias. ¿A qué le creen? Sin palabras, silencio, iglesia de Cristo, porque si ama, y si es la relación de matrimonio, yo no sé si ustedes lo habrán dicho, pero normalmente o los abogados o los ministros dicen hasta que la muerte lo separe. Estará con él, son parte de los votos, o con ella en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Y ponen un montón de bifurcaciones como esa, en las que después cuando dice acepta, ¿qué dijimos? Acepto, dijimos, ¿sí o no? Pero cuando ya vienen las malas, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, se nos olvida, bueno, a la gente se le olvida que hizo un pacto delante de Dios. No fue ante un abogado, fue delante de Dios. Porque el matrimonio, repito, Dios lo constituyó. Y escrito está hasta que la muerte los separe. Porque la Biblia muestra que cuando el cónyuge se muere,
el que se queda vivo queda libre de toda ley. Así está escrito. ¿Puede volver a casarse? Sí, sí puede, si ya quedó libre. Ay, qué bueno, pastor, que ya entendí eso. Entonces vamos a ver si se lo mando o se lo jala. Miren, aunque ustedes no lo crean, hermanos, yo he conocido gente que están esperando que su cónyuge se muera. ¿Por qué? Que Dios tenga misericordia de esos corazoncitos. Entonces miren, pues, cuando en el matrimonio, porque acuérdense que es el amado y la amada, hay algo, mi amado hermano, que a ti no te agrada, ten cuidado, porque puede hacer que tu matrimonio se esté poniendo rancio. O sea, si hay cosas que no nos agradan, ¿qué tenemos que hacer? Platicarlas. Mira, esto es así, esto es así. Si como matrimonio no le encuentran una solución, ¿para qué tienen pastores? ¿Ustedes creen que como pastores nos la sabemos todos? No. Hubo una oportunidad en la que nos fue necesario pedir consejería allá en Guatemala, y les digo, ahí a mí el pastor me dio un consejo, nos dio un consejo y nos dijo: miren, escuchándolos ustedes todos son más pastores que esposos, ¿no? Porque sí, porque en la casa como matrimonio todo va bien, pero ¿cuáles eran nuestros problemas? La iglesia era nuestro problema. Y cuando el pastor nos dijo eso, es cierto, somos más pastores que esposos. Por eso, mis amados hermanos, miren, yo los bendigo, y créanme que nosotros nos ponemos gozosos cuando ustedes vienen a la iglesia. Y nos ha pasado acá, gente que pide cobertura, se desaparece. Nosotros no andamos siguiendo a nadie. Mire que por qué no vienen, que por qué no, si quiere venir bien, si no quiere venir, pues no viene. Punto. ¿Por qué? Porque entendimos que es más importante nuestro matrimonio. Amén. Porque de eso vamos a dar cuentas, que el ministerio. Amén. Entonces, si algo que ustedes tienen que entender es que su matrimonio es importante. Pero si hay algo que no les agrada, está rancio. Se está durmiendo alguien. Amén. Y lo otro dice: alimento que ha perdido. Yo les pregunto, mis amados hermanos, pero cuando nos casamos, no íbamos con una expectativa de que todo iba a ser color de rosa, de que Él es el hombre que yo amo. ¿Y ya casados? Algo se perdió. ¿Qué hay que hacer con eso? Cuando se les pierde el celular, ¿qué hacen? Ya les conté, a mí se me perdió un celular. Tengo que un pago hecho, me faltan como 23 pagos todavía, se me perdió. ¿Qué hice? Me vine desde la casa buscándolo hasta aquí a la iglesia, porque ahí en la puerta fue la última vez que lo vi, nunca más lo volví a ver. Me puse a buscarlo. Entonces, si yo identifico que dentro de mi matrimonio algo se perdió, ay, primero Dios sea mi esposa, pastor. No, hombre. ¿Qué hay que hacer? Buscar qué fue lo que se perdió. ¿En qué momento algo cambió? Buscarlo. Porque si no, el matrimonio se va a poner rancio, y lo que demuestra es de que ese matrimonio, esa iglesia, está dormida. ¿Cuál es el conflicto? Al verlo desde el punto de vista espiritual, que esta iglesia no se va a arrebatar. El siguiente dice que es, miren, este es muy interesante, que la palabra dormía es inveterado. ¿Y qué significa esto? Dice, tiene dos cosas muy interesantes, que es una palabra que se usa tanto en el derecho penal como en el poder judicial. Dice que el derecho penal es el que tiene la capacidad de poder condenar a alguien. Cuando alguien cometió un delito, lo juzga y lo condena, o lo declara inocente. Entonces, miren, esto no es cualquier cosa, mis amados hermanos, de que aquí entra lo penal
y lo judicial. O sea, si espiritualmente hablando la iglesia está dormida, puede llegar a ser condenada. Y también se pueden ejecutar, y esto es lo tremendo, leyes espirituales de, por ejemplo, pero ¿por qué estamos así? Si también que estábamos. Se ejecutan las leyes. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores. Pero esa palabra gobernadores, no, la palabra principados, sí, la palabra principado es una palabra que significa magistrado, y los magistrados están para imponer leyes, para crear leyes y hacerlas que se ejecuten. Entonces, espiritualmente hablando, hay entidades llamadas principados contra las cuales, según nuestro comportamiento, se nos levantan leyes. Y después, pero ¿por qué estamos así si también que estábamos? ¿No será, mi amado hermano, que pasó esto? Te quedaste dormido, como consecuencia de esto vino esto, inveterado, y esto significa, en el derecho penal condena una costumbre inveterada, es aquella que se repite sin mayor reflexión. Y en el Poder Judicial, que es hacer aplicar la ley, se refiere a una práctica muy antigua cuyo origen se pierde en el tiempo. Entiéndase, mis amados hermanos, de que a veces ustedes y yo, dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, actuamos, decimos, y cuando sentimos, ya lastimamos. O sea, se actúa sin reflexionar en lo que voy a hacer o en lo que no voy a dejar. Si hago esto, ¿cuáles serán las consecuencias? Si dejo de hacer aquello, ¿cuáles van a ser las consecuencias? O sea, no podemos actuar sin reflexionar. Amén. Y luego dice de que hay cosas que se practican, pero la práctica es tan antigua de que ni siquiera sabemos en qué momento empecé yo a hacer aquello. Yo los bendigo, pero por poner un ejemplo, ¿cómo creen ustedes que empezó la gente que tiene problemas con los vicios? ¿No nacieron viciosos? ¿Cómo empezaron? Probablemente con toma prueba, hombre. Y después pasa el tiempo y ni se acuerdan en qué momento empezó. Entonces la Biblia dice que en esto del Evangelio dice, paraos, dice, deteneos por el camino y pregunten cuáles son las sendas antiguas. Y cuando ya sepan cuáles son, caminen por ellas. Pero ¿cuáles son, según la Biblia, cuáles son las sendas antiguas? Detenerse. Si hay algo que no, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida espiritual, en tu vida personal, en tu vida matrimonial, no está caminando bien, dice la Biblia, deténganse y pregunten, ¿cuál es la senda antigua? ¿Qué es la senda antigua? Preguntar cuál es el siguiente paso a dar en lo espiritual. Cuando habla de esa senda antigua, utiliza una palabra llamada el Olam, y esa palabra, el Olam, significa lo eterno. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Entonces, cuando haya algo, mi amado hermano, que acá, en lo físico, no está marchando bien, hay que detenerse y preguntar cuál es el siguiente paso espiritual. ¿Cuál es el siguiente paso? Eterno. Porque si hay problemas en lo físico y yo quiero dar el siguiente paso en lo físico, no se va a solucionar. Entonces, cuando estés pasando por algún conflicto, detente y pregunta cuál es el siguiente paso, pero en lo espiritual. Amén. Bueno, y tengo que terminar. Lamentablemente dice que, miren, esta amada dormía, pero dice que esa palabra dormir significa una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué era lo que ella tenía por lo cual estaba dormida? Estaba enferma. Ahora bien, vean esto, que ya voy terminando con esto. ¿Qué es una enfermedad crónica? Dice, enfermedad de larga duración y por lo general de progresión lenta, cada vez es peor. Una enfermedad es considerada crónica después de 6 meses. O sea, después de que 6 meses la persona tiene la misma enfermedad, eso ya es crónico. Entonces vean, ¿cuál era el problema entonces? Mis amados hermanos de la iglesia que estaba dormida, que estaba enferma. La Biblia dice
Cuando habla de la parábola del sembrador que salió y sembró la semilla, dice que la única tierra que dio fruto fue la tierra buena. Pero cuando se ve el significado de esa palabra buena, uno de los significados que tiene es tierra sana. Entonces, cuando la tierra de nuestros corazones, mis amados hermanos, está enferma, se nos deposita a todos. En este momento todos están escuchando la misma palabra, ¿sí o no? ¿O alguien está escuchando algo diferente? No, ¿verdad? Entonces, cuando la tierra es sana, ¿qué es lo que hace una tierra sana? Ese problema lo tengo yo. Pero ¿qué hace una tierra enferma? ¿Escuchaste el tema? Te habló el Señor, ¿va? Todo lo que el pastor dijo, por vos lo dijo. Ah, belleza, tierra enferma. ¿Por qué? ¿Por qué está enferma? Porque no toma nada para sí. Todo es para atacar. Entonces, si está enferma, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a caer la semilla si está enferma? Entonces, mi amado hermano, espero yo que esta noche tú no... cabal, ese tema es para... te lo voy a dar. No, ese tema es para mí. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, mis amados hermanos, de que si algo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, en lo que sea, no está marchando bien, probablemente hay alguna enfermedad. ¿Y qué tengo que hacer? Detectarla. Cuando hay alguna enfermedad física, uno va al médico. ¿Para qué va uno al médico? Para contarle mis penas, pastor. No, uno no va al médico a contarle las penas, ¿o sí? Para eso son los pastores. ¿A qué va uno al médico? A decirle, mire, me duele esto, me duele lo otro, y en base a lo que él ha estudiado, pues da medicina con la esperanza que la medicina caiga bien. Amén. Pues acá el Señor nos ha dado una palabra que no es, mi amado hermano, para la persona que tienes a la par. ¿Para quién es? Para el de atrás, pastor. No. Es para mí. Si decimos amén, es para mí. Porque el riesgo, ¿cuál es? Y lamentablemente con esto tengo que terminar. Exacto, que no seamos arrebatados. Pero en un ratito termino. Solo les leo esto. Miren lo que le dice ella, pues. Aquí dice, yo dormía, todo lo que ya explicamos. Pero luego le dice acá, yo le respondí, ya me quité la ropa, tendré que ponérmela de nuevo, ya me lavé los pies, tendré que ensuciármelos de nuevo. Pero cuando me di cuenta de que mi amado trataba de abrir la puerta, sentí profunda pena por él. Entonces me levanté, estaba dormida y se levantó para abrir. Mis manos estaban cubiertas de mirra, se escurría la mirra en mis dedos, trataba de abrir la puerta. Y vean qué dice acá, le abrí la puerta, pero él ya se había ido. O sea, el arrebatamiento a esta iglesia dormida ya le había acontecido. ¿Y qué le pasó a ella? Casi me muero al ver que no estaba, pero porque no se levantó cuando la fue a despertar. Amén. Lo busqué, vean, pero no lo encontré. Por eso la Biblia dice, buscadme ahora que puedo ser hallado. Amén. Lo llamé, pero no me respondió. Y aquí está la tribulación. Los guardias de la ciudad me encontraron y me golpearon y me lastimaron y me quitaron el velo. Cuando el amado la estaba llamando, dice ella, ya me quité la ropa. Pero cuando salió, no se la quitó ella, se la quitaron. O sea, la dejaron desnuda otra vez. Miren qué tremendo, mis hermanos. Entonces, ahorita, ustedes y yo, pues tenemos familia. Amén. Con los que vivas, mi amado hermano, ahí bajo el techo donde vivas. Amén. Disfrútalo. Deleítate, mi amado hermano. Si viven 2, 3, 4, los que vivan bajo el mismo techo, disfrútalo, hombre. Que para ti el regresar a esa casa sea un deleite. Y no que, otra vez la misma. A ver, ¿con qué me sale? No, que sea un deleite. Amén. Yo les digo, mis amados hermanos, cuando yo salgo y no me voy con mi esposa, yo quiero regresar rápido. ¿Por qué? Que quiero llegar a molestarla. No, hombre, eso no. Amén. Pero para mí, si ella anda conmigo, que pase el tiempo y que el sol salga por donde quiera. Amén. Pero si ella no está, yo no me siento bien. Entonces algo seguramente hemos de haber hecho bien, ¿verdad?
Pero imagínense si otra vez tengo que llegar a mi casa. Seguramente que Dios nos libre. Algo está enfermo. ¿Qué hay que hacer? Buscar al médico. ¿Decimos amén? Y ustedes saben, mis amados hermanos, que si ustedes nos necesitan para algo, estamos para servirles. Decimos amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.